repasamos ya lo que ha sido la jornada número 4 de la Liga 25-26 con la clasificación que estáis viendo en pantalla, donde el Real Madrid se establece como líder en solitario, 12 de 12, 4 victorias de 4 partidos posibles que tiene el Real Madrid, el único equipo que consigue esto tras la derrota este fin de semana del Athletic Club, que era el único equipo que podía seguirle la estela. Así que ya el Real Madrid primero en solitario y segundo Fútbol Club Barcelona. Los dos grandes de nuestro fútbol ya se han establecido en esas dos primeras posiciones sin demasiada sorpresa. 4 jornadas hemos tardado para que esto sea así. Quizá alguna sorpresita más ahí por debajo, porque más allá de lo del Athletic, también están puestos Champions ahora mismo el Getafe, club de fútbol de José Bordalás, que vuelve a la senda de la victoria con el partido que luego comentaremos. Detrás estaría ya el Villarreal, quinto clasificado. Sexto, el Español, pese a que tenga un partido menos, y esto habla bien del conjunto perico. De hecho, si el Español gana el partido de esta noche, acabaría tercero la jornada en puestos Champions. Sería una locura para el Club Deportivo Español. También salto importante hacia adelante el del Deportivo Alavés, que con la victoria tan importante en San Mamés este fin de semana se ha colocado séptimo, lo que podrían ser realmente puestos europeos. Así que el Alavés, que muchos lo pusimos como equipo que dejaba dudas, que su mercado, bueno, lo pusimos ahí un poco en zona media, zona baja, y que luego además en las predicciones lo pusimos en descenso, yo por lo menos, y también muchos de vosotros por el chat. De momento el Deportivo Alavés callando bocas, séptimo clasificado. Octavo con un puntito menos está el Elche, que sigue sin conocer la derrota. Cuidado con el Elche, que ha empezado realmente bien. También zona media para Osasuna, también zona media para el Betis, aunque el Betis con el matiz de que tiene un partido más, al igual que el Celta, que luego comentaremos. Inicio de temporada raruno de momento para mí del conjunto bético, zona media bastante tranquila. El Atlético de Madrid, que con su victoria sale un pelín del pozo, también en zona media. Esto no sería una buena noticia per se, pero teniendo en cuenta de dónde está el Atlético, pues una buena victoria este fin de semana. Luego duodécimo Sevilla, empatada a puntos junto a Rayo, junto a Celta y junto al Valencia. Insisto también aquí el matiz del Celta, como he dicho antes, con el Betis. Estos equipos tienen un partido más. Luego, estando ahí cerquita del descenso, tenemos al Real Oviedo con 3 puntos. Todavía más cerquita del descenso tenemos a la Real Sociedad con 2 puntos. Y en puestos de descenso no hay ninguna novedad, siguen los 3 mismos equipos, pero con el matiz de que Levante y Girona ya han conseguido puntuar. No tenemos ningún equipo con casillero a cero en estas 4 primeras jornadas, lo cual, oye, me parece una buena noticia, porque implica que ningún equipo de momento se está quedando descolgadísimo de los que están por encima suyo. De hecho, en esos puestos de descenso está el Mallorca, que al igual que el Español todavía le queda su partido de esta jornada. Como veis en los resultados que están al lado de mi cara, ese Español-Mallorca todavía se tiene que jugar esta noche. Repasando ya lo que han sido los 9 partidos que se han jugado este fin de semana, empezamos el viernes con esa victoria, con ese empate, mejor dicho, entre Sevilla y Elche, 2-2, un partido que el Sevilla empezó ganando. De hecho, a mí el Sevilla me parece que tiene buenos tramos de juego durante el partido, y Isaac Romero con ese grandísimo golpeo de derecha empezó haciendo que el Sevilla ganase. Luego el Elche consiguió remontar con 2 zarpazos de 2 delanteros que pintan muy pero que muy bien este año. El Elche se ha reforzado muy bien arriba y se está haciendo notar, pero finalmente el Sevilla consiguió empatar el partido, así que reparto de puntos. Luego el sábado el Getafe ganó su partido por 2-0 al Real Oviedo. El Getafe, como he dicho antes, en puestos Champions gracias a esta victoria. Luego el Real Sociedad 1, Real Madrid 2, que hace que el Real Madrid siga estando líder. Un partido muy marcado por esa expulsión de Dean Huijsen, que dejó al Real Madrid con un jugador menos cuando el partido iba 0-1. Aún así, posteriormente el Madrid conseguiría marcar el 0-2. Y es verdad que en la segunda parte es un partido donde la Real tiene que ir claramente a por el empate por lo menos. Consigue marcar un golito, pero finalmente el Madrid consiguió resistir defensivamente en una segunda parte extraña, la verdad. No estamos acostumbrados a ver a un Real Madrid con Xabi Alonso sin tener la pelota, muy cerquita de su portero, y ese Courtois tuvo por fin que intervenir tras una jornada donde había estado bastante tranquilo ante la Real Sociedad, así que tuvimos que ver una buena actuación del portero belga. Luego tenemos seguramente la gran sorpresa de la jornada, que es la derrota del Athletic en San Mamés en ese derbi vasco ante el Deportivo Alavés. Es cierto que es un partido donde seguramente el Athletic generó más ocasiones y se pudo merecer algo más, pero me parece otro encuentro que el Athletic tampoco brilló demasiado. Yo ya comenté que para mí el 9 de 9 del Athletic era un poco, no sé si engañoso, pero sí que había sobrepuntuado un pelín. Y creo que en este partido se ha vuelto a demostrar de que si Nico Williams al equipo le está faltando pegada arriba,
está teniendo bastantes problemas con la posición de 9, donde no encuentran un jugador que ahora mismo sea una certeza. Iñaki tampoco ha empezado demasiado bien la temporada, pues si encima en un partido que tuvo mala suerte por este gol en propia portería, y donde además el Deportivo Alavés, hay que decir que compitió bastante bien. Me gustó el Deportivo Alavés con los cambios que hizo Coudet en la segunda parte. Vimos un equipo mucho más agresivo, sacrificando a Carlos Vicente, que esto fue raro, pero estableciendo una doble punta con Lucas Boyé, Toni Martínez, más la entrada de Denis Suárez. Ojo, muy buen debut de Denis Suárez en el Deportivo Alavés. Pues oye, a mí me gustó lo que vimos del conjunto Babazorro. Antes de continuar, quiero agradecer al bueno de Dani y luego mucho número, lo dejaremos en Dani, gracias por el follow, el primero del día de hoy. Y luego finalizamos los partidos del sábado con esa victoria del Atlético de Madrid ante el Villarreal. Primera del Atlético de Madrid esta temporada en Liga, que esto para ser el Atlético y estar en la jornada cuarto suena raro decirlo, pero bueno, buena victoria ante un equipo que venía realmente bien, como es el Villarreal. Un Atlético de Madrid que sin duda dejó la mejor imagen de lo que llevamos de momento de temporada. Me gustó ese centro del campo con Coque, Pablo Barrios. En fin, vimos un buen Atlético de Madrid y al Villarreal sí que le costó bastante más. Luego nos vamos al partido del domingo, porque empezamos con los empates. En ese empate entre Celta de Vigo y Girona, creo que es un empate bastante justo. Me empezó gustando un pelín más el conjunto de Michel. Luego ya en la segunda parte me gustó bastante más el conjunto de Claudio Giraldez. Creo que los cambios le dieron un lavado de cara al Celta, que hace que el equipo fuese a más. Buen partido de Paulo Dino Gazzaniga bajo palos, pese a las dudas que venía dejando anteriormente. Y eso sí, vimos un Girona con bastantes cambios en su 11 titular. De hecho, el jugador que marcó el gol, Banat, es ese delantero ucraniano que acaba de llegar, pero más allá de eso, vimos ya el debut, bueno, o el redebut de Bryan Gil, Unagi titular, Witsel titular, bastantes cambios en ese Girona. El que de momento no ha entrado es Livakovic bajo palos, como digo, jugó Gazzaniga, pero vimos un Girona bastante distinto a lo que estamos habituados a ver en las primeras jornadas o la temporada pasada. A mí me parece que el Girona, bueno, un puntito no está mal, el equipo mejoró un poco las sensaciones por tramos. El Celta, creo que es un partido que de nuevo ha podido ganar, como ya le pasó en jornadas anteriores, pero me parece que sigue sin ser el equipo que vimos la temporada pasada y me está pareciendo un equipo que va a tramos durante los partidos. Luego, también empate entre Levante y Betis, en lo que fue seguramente para mí el partido más divertido de la jornada. Si yo tuviese que decir, oye, ¿qué partido recomiendo ver de esta jornada? ¿O qué partido es el que ojalá no os hubieseis perdido? Pues oye, ya os diría, es el Levante 2, Betis 2, porque el partido empezó muy loco con esos dos primeros goles del Levante. Vimos un cambio de esquema además en el conjunto de Calero, ya no hay defensa de 5, defensa de 4, poblando un poquito más el centro del campo, estableciendo además una doble punta. Me gustó esa propuesta inicial del Levante, también siendo agresivo y buscando los fallos del Betis, que los cometió, y eso hizo que el conjunto de Pellegrini empezase 2-0 en contra. Pero sí que hay que decir que a partir del minuto 20-25 el Betis ya empezó a ser mejor, hasta el punto de que el Betis creo que sin ninguna duda pudo ganar el partido. Se encontraron enfrente a un buen Matthew Ryan, la verdad, buen partido del portero del Levante. Estoy destacando bastantes porteros porque creo que esta jornada ha sido bastante buena de porteros. Y bueno, creo que realmente el Betis se lo pudo acabar llevando, pero esos errores atrás le condicionaron demasiado el partido y sobre todo, bueno, un puntito que el Levante no lo saca de la zona de abajo, pero que al menos ya es el primer puntito que sacan en esta temporada. Eso sí, al equipo se le hacen los partidos muy largos, tiene que hacer algo Julián Calero para que sobre todo en las segundas partes el equipo no se caiga tanto, porque no es la primera vez que le pasa esta temporada. Luego tenemos la victoria 2-0 de Osasuna ante el Rayo Vallecano, partido en mi opinión bastante bueno del Club Atlético Osasuna. Creo que se mereció ganar por encima del Rayo, lo cual no implica que el Rayo no generase ocasiones, sí que generaron bastante. Sergio Herrera tuvo que estar bastante bien bajo palos, pero a mí personalmente el juego de Osasuna me convenció. Bien Raúl García de Aro sustituyendo a Budimir en la punta del ataque, que fue la principal novedad en el 11, y en fin, yo vi un partido de Osasuna seguramente no brillante, pero sí que bastante completo. Y finalizamos con la que ha sido la gran goleada de la jornada, y la gran goleada además de lo que llevamos de Liga Sport 25-26, ese 6-0 que le endosó el FC Barcelona al Valencia, en un partido que bueno, que tuvo historia en lo que fue la primera parte, donde ahí al descanso nos fuimos con 1-0 simplemente, con gol de Fermín, pero donde en la segunda parte fue un rodillo bestial en lo que le endosó el FC Barcelona al Valencia. El FC Barcelona, sin duda, el mejor partido de estas 4 jornadas que llevamos. Realmente vimos un equipo bastante dinámico, mucho más agresivo, sobre todo con una circulación más rápida. Creo que ese toque de atención que le ha dado Flick a los jugadores ha funcionado. Eso sí, en contra, un Valencia que realmente estuvo terrible. De este partido y del Valencia podremos comentar
realmente muchísimo. De hecho, me voy a detener un pelín en el Valencia, porque no va a haber clave del Valencia después, ¿vale? No voy a comentar nada más del Valencia, los siguientes puntos del programa. Así que sí que me voy a detener un poquito aquí para comentar que el Valencia, pese a ser un equipo bastante competitivo habitualmente con Corberán, para empezar, creo que su inicio de liga no está siendo bueno. Es verdad que venía de ganar y además goleando al Getafe en la pasada jornada, pero a mí ese 3-0 ante el Getafe ya me pareció un tanto exagerado. Y sobre todo, el equipo, no sé cómo ni por qué, contra muchos equipos grandes compite realmente bien, pero tiene una losa muy grande frente al FC Barcelona. El año pasado, y ya lo comentamos en la previa del otro día, el Barça le endosó a Corberán un 7-1 y un 5-0, primer partido de esta temporada, y le han endosado un 6-0. Y hablamos de un Barça sin Lamine Yamal, con Lewandowski todavía siendo bastante suplente, sin Frenkie de Jong, sin Alejandro Valde, también Rafinha saliendo solamente en la segunda parte. O sea, un Barça con ciertas rotaciones o con ciertas bajas consigue endosarle un 6-0 en Valencia, que siempre entendemos que el equipo de Corberán es un equipo que compite bastante bien. Pues justamente contra el FC Barcelona le cuesta muchísimo, ha cambiado de idea, ha cambiado de propuesta. Y sin embargo el Valencia vuelve a salir muy escaldado. Y yo ya sí que ayer vi a la afición valencianista bastante cabreada por el hecho de, oye, de momento el inicio de temporada no es brillante, están cerquita de los puestos de abajo. Y sobre todo, en la imagen que da del Valencia en el Johan Cruyff es bastante, pero que bastante negativa. Así que, bueno, me sorprende mucho que el Valencia le esté costando tanto competir ante el FC Barcelona, pero contra otros grandes sí que creo que está compitiendo bastante mejor. Esto sin que darle mérito al buen partido que hizo el FC Barcelona, que en este programa después hablaremos sobre algún jugador del equipo culé. Habiendo comentado ya todo eso, vamos a pasar a lo siguiente, que ya sabéis que son, bueno, los destacados de la jornada. Una sección donde señalamos al MVP, a la sorpresa, al tapado, a la alarma, el mejor gol de la jornada y la mayor liada o pifia de la jornada. Una sección que hemos introducido nueva esta temporada y que por lo general nos da para destacar alguna cosita más, algún detalle de esta jornada en los 9 partidos que he comentado anteriormente. Creo que el MVP esta jornada está demasiado claro. Si el Barça le endosó un 6-0 al Valencia, en gran parte es porque el señor Fermín López hizo un partido absolutamente descomunal. Ya no es solo los 2 goles que marcó Fermín, sino la cantidad de goles que pudo repartir, pero sus compañeros tampoco estuvieron demasiado finos. De hecho, hay una que falla Ferran Torres clarísima a pase de Fermín, por ejemplo. Y sobre todo, más allá de los goles y más allá de las puras estadísticas, es lo indetectable que fue para el Valencia con su juego entre líneas. No pudieron frenarlo prácticamente en ningún momento y ayer Fermín disfrutó en ese partido frente al conjunto Che. Yo diría que es que incluso puede ser la mejor actuación individual de las 4 jornadas que llevamos. El partido de Fermín me pareció una auténtica locura. El segundo gol que marca es un auténtico golazo. Y como digo, en esa posición de media punta con bastante libertad, muchas veces casi siendo el jugador que rompe entre líneas, otras veces bajando un poquito más a recibir y a tocar más balón, es un jugador bastante indetectable y es un futbolista que seguramente no tenga la calidad que tienen otros, pero que se sabe desenvolver muy bien en esa zona y que es un nuevo ejemplo más de que Fermín, jugando un pelín más escorado a banda, es un jugador que pierde bastantes facultades y que la posición de media punta, compitiendo con Dani Olmo, es donde mejor le viene. Un mediapunta español más entre la buena nómina que tenemos en nuestro fútbol. Vamos allá con la sorpresa de la jornada. Una sorpresa que podía ser casi por partida doble, pero creo que el que he señalado jugó mejor que su compañero en la zaga. La sorpresa de esta jornada para mí ha sido lo de Marcao. A ver, el propio once titular que sacó el Sevilla en ese partido inaugural ya fue una sorpresa, lo comenté por Twitter. Vimos un Sevilla con un cambio de esquema, de repente cambió Almeida toda su defensa, de repente Carmona no jugó, Suazo fue suplente y sobre todo esa pareja de centrales, Castrín y Casalas, que también había funcionado en la jornada anterior, de repente no lo vimos para ver una defensa de 3 formada por Azpilicueta, Nianzú. Sí, a lo mejor que no visteis el partido ahora me lo estáis flipando, pero sí, Nianzú titular y también Marcao. Una línea defensiva formada por Azpilicueta, Nianzú y Marcao sonaba bastante mal. Pero hay que decir que dentro de todo, y dentro de que el Sevilla encajó 2 goles, hay bastantes diferencias entre estos. Nianzú, creo que fueron luces y sombras, pero es un jugador que sigue dejando muchas dudas y bastante limitado en cuanto a lo defensivo. Yo no sería muy de arriesgarme por Nianzú.
Luego Azpilicueta me pareció terrible, no me gustó nada el partido de César Azpilicueta, donde se ve que la edad ya le está condicionando mucho su forma física, pero no me disgustó el partido de Marcao. Creo que estuvo bastante bien, la verdad, insisto, pese a que el Sevilla encajase 2 goles. Por eso la sorpresa me voy a quedar con Marcao un poco como representación de esa nueva defensa del Sevilla, con un 11 que nos sorprendió bastante a todos, y al final un Sevilla que bueno, no consiguió ganar, pero que bueno, las sensaciones no son del todo malas, teniendo en cuenta lo mal que pinta el club y el mercado que se ha hecho, que bueno, ha sido negligente, pero el que se ha podido. Así que bueno, dentro de todo eso, me quedo con Marcao, que seguramente muchos no lo esperaban ni jugando, yo tampoco, ni Ansu a su lado tampoco, pero bueno, Marcao creo que estuvo mejor que el francés. Así que eso, vamos con el tapado, que realmente el tapado es un jugador bastante conocido, un jugador bastante no mediático, pero sí que un jugador que ubicamos todos realmente bien y que para mí ha sido uno de los grandes jugadores de esta jornada, y lo comento como tapado porque creo que si no lo menciono aquí se va a hablar poquito de él, y es el señor Jorge Resurrección, mejor conocido como Coque. A mí el partido de Coque ante el Villarreal sinceramente me encantó. El Atlético de Madrid cambió algunos jugadores de su once habitual. Vimos el debut de Nico González, que además marcó, también fue titular Antoine Griezmann, pero creo que el mejor de todos estos cambios fue la entrada de Coque junto a Pablo Barrios en el centro del campo. Pablo Barrios estuvo muy bien y además marcó el primer gol del encuentro. Está claro que Pablo Barrios hizo un gran partido, pero es que a mí incluso el de Coque me pareció mejor, y creo que se va a hablar más de Pablo Barrios porque es como el jugador que está de moda en el Atlético, porque además es el último canterano que pinta realmente bien, el jugador que además cuando hace un buen partido siento que se habla una barbaridad de él. De hecho, yo lo he comentado varias veces, a mí Pablo Barrios es un jugador que me gusta, que me parece un buen futbolista, pero creo que la crítica general hace que esté un pelín inflado. O sea, a mí me parece peor jugador de lo que creo que la gente considera, dentro de que hizo un gran partido, pero siento que de Coque es lo contrario. Coque siempre me ha parecido un jugador que ha estado por debajo lo que se comentaba de él, que es su nivel real, un jugador ciertamente infravalorado, dentro de que todos sabemos quién es Coque y que es un jugador que ubicamos muchísimo y que ha estado una década prácticamente en la selección española. Pero eso, siento que Coque ahora lo que está de moda es como elogiar todo lo que hace Pablo Barrios, y Coque es un jugador como que se ha quedado para no poder prácticamente aportar. Pues a mí el que más me gustó del Atlético en esa victoria ante el Villarreal fue Coque, así que por eso quería señalarlo como el tapado de esta jornada. Creo que todo el mundo que vio el partido sí que sabe que Coque hizo un gran partido, pero quería reivindicar al menos su figura un pelín más a nivel general, porque eso, siento que por muy buen partido que haga Coque, no se va a hablar tanto de él como se hablaría de otros, como puede ser, por ejemplo, el tema de Pablo Barrios. Vamos con la alarma. Ya sabes que la alarma es ese futbolista que, oye, está en una situación complicada y que hay que darle un toque de atención importante, porque si no puede acabar siendo un problema. Y la verdad es que creo que esta jornada aquí había bastante donde elegir. Me he pensado bastante el tema de algún jugador del Athletic, por ejemplo, que creo que puede necesitar algún pequeño toque de atención, pero me he quedado con uno que para mí fue un partido bastante, pero que bastante malo, y me voy al Real Oviedo para hablar de Javi López. Y creo que esta alarma, sinceramente, además es que es continuada. Javi López está cedido en el Real Oviedo porque su temporada pasada en la Real Sociedad fue realmente mala. De hecho, este año la Real ya no ha contado con él y lo han cedido porque han preferido quedarse con Ayem Muñoz o con Sergio Gómez reconvertido a lateral izquierdo. Se va a una cesión al Oviedo, que yo ya decía que para mí tenía bastante sentido volver a un equipo de la zona baja porque podían contar de nuevo su mejor nivel. Pero su debut en ese partido ante el Getafe, sinceramente, fue terrible. Me parece que está mal en los 2 goles, sobre todo en el segundo, en el que remata Borja Mayoral, el jugador que pierde un poco la marca, no incomoda en ningún momento al delantero del Getafe, y es la sensación un poco de lo que veíamos viendo en la Real Sociedad. Un jugador que tiene muchos fallos, que en defensa es muy poco fiable, y sobre todo con balón, que era un jugador que en el Alavés lo vimos aportar bastante, subiéndose el carril izquierdo. Da la sensación de que ya prácticamente tampoco está aportando. No aportó nada de la Real Sociedad en ese sentido. Y bueno, en su debut con el Real Oviedo tampoco lo vimos brillar demasiado a nivel ofensivo. Así que bueno, es una alarma para mí continuada de la temporada pasada, porque la temporada pasada lo hubiésemos podido meter en pifia 1000 veces. Bueno, esta jornada creo que tiene culpa en el tema de los goles en la marca, pero más que decir que ha sido una pifia lo que ha cometido, creo que es la alarma de decir, oye, Javi López,
La temporada pasada suya fue muy mala y su debut en el Real Oviedo ha sido también realmente negativo. Es un jugador que yo creo que tiene nivel para sumar en primera división y más en un equipo como el Oviedo que necesitaba ser lateral izquierdo. Pero bueno, esperemos que de aquí hacia arriba, porque si es hacia abajo va a ser realmente preocupante. Vamos con el golazo de la jornada. Creo que en el golazo de la jornada hay donde poder elegir. Bueno, me podría quedar por ejemplo con alguno de los de Fermín, sobre todo ese segundo gol que marca el que hemos elegido como MVP. Pero bueno, por no repetir jugador, me he quedado con el gol de falta que marcó Rafa Mir, que en ese momento fue el 1-2, fue el gol de la remontada del Elche en ese momento ante el Sevilla. Como he dicho antes, el Sevilla luego consiguió empatar el partido, pero me he quedado ahí con ese golazo de falta de Rafa Mir. Hay que matizar, y esto es cierto, que la barrera está muy mal colocada por parte de Nyland. De hecho, creo que Nyland es bastante culpable de que eso fuese gol, porque digo, la barrera no ayudó en absoluto por cómo estaba colocada, lo cual no quita que el golpeo de Rafa Mir de falta fuese espectacular, y sobre todo teniendo en cuenta que Rafa Mir tampoco es un lanzador de falta habitual, ni un jugador que tengamos muy en cuenta el hecho de grandes lanzadores de falta. Rafa Mir, pues no se nos viene demasiado a la cabeza. Y más allá de que su temporada está siendo buenísima, algún día habrá que hablar de Rafa Mir en particular, en clave Elche. En esta jornada me quedo con él por el golazo. Insisto, más allá de que Nyland o la barrera estén mal, creo que el golpeo de Rafa Mir es muy bueno. Y en el fútbol además cada vez vemos menos goles de libre directo. O sea, cada vez es más habitual que las faltas no creen prácticamente ningún peligro. Pues mira, un libre directo que acaba en gol, creo que al menos merece mención. Así que golazo de la jornada para Rafa Mir. Y como apunta bien Jordi por el chat, la ley del ex, ante el Sevilla, equipo al que está cedido. Y que por cierto celebró el gol con bastante efusividad, algo que a la grada hispalense no le sentó demasiado bien. Y terminamos esta sección con la pifia. La pifia, ya sabéis que es esa acción que, bueno, es un error demasiado clamoroso y de hecho que mientras ves el partido te llevas las manos a la cabeza diciendo, pero hombre, ¿qué haces, no? Y la verdad es que hemos tenido bastante donde elegir esta jornada. Ha habido pifias importantes. Al final, que en el Barça gane 6-6 goles al Valencia hace que algunas jugadas defensivas del Valencia tú las veas y digas, madre mía, pero ¿cómo puede ser? Por ejemplo, lo mal que está posicionado Gallá en el último gol de Lewandowski, la acción defensiva, bueno, no hay acción defensiva realmente de Copete en el 2-0 que marca Rafinha. Bueno, en el Valencia puede haberme quedado con alguna. ¿Qué decir de la de Mikel Gotti, que le regala prácticamente el gol a Kylian Mbappé en el 0-1 del Real Madrid? No sé, me puede ocurrir alguna otra más. Tenía más, por ejemplo, la de Héctor Ford en el empate del Sevilla, en el 2-2, en el gol de Peque. Me parece que defensivamente no sé qué hace, deja pasar un balón que acaba haciendo gol. En fin, hay varias con las que quedarse, pero creo que la que más condiciona el resultado, y sobre todo, la que a mí más, no rabia la palabra, pero sí la que dije, ¿cómo puedes hacer esto con el resultado encima que había en ese momento en el marcador? Es el penalti que comete Daley Blind en ese partido frente al Celta, que al final le acabó dando al Celta ese puntito. Y creo sinceramente que es la más grave de la jornada por diferentes motivos. Lo primero, porque aunque el Celta creo que se estaba mereciendo al menos el empate, o sea, a mí el empate me parece justo, creo que el Celta no se mereció perder y el Girona no se mereció ganar. Igualmente el partido minuto 90 iba 0-1. El Girona no estaba sacando solamente su primer punto, sino que estaba sacando su primera victoria. Y una victoria que te sacaba del descenso, después del parón de selecciones, con todo lo que ha habido con los fichajes. Es una victoria que más allá del nivel que hayas mostrado tú, al equipo le da vida, le puede revitalizar una barbaridad. Puede ser un punto de inflexión esa victoria. Además, Daley Blind me estaba gustando mucho el partido que estaba haciendo. Creo que había sido de lo mejor del Girona en el encuentro. Y de repente llega esa jugada, tiempo de descuento, barullo dentro del área, Daley Blind va a despejar, se pasa de rosca y acaba dando en la pierna del rival y acaba siendo un penalti, claro, que finalmente acabó transformando Borja Iglesias. Es un error que creo que le puede pasar a cualquiera, porque en una jugada que es barullo dentro del área tú intentas despejar y bueno, pues en vez de darle a la pelota, pues le das al pie del rival porque se te anticipa. Pero en esa jugada tienes que tener cuidado porque, insisto, cualquier leve toque, llegas más tarde y es penalti. Es un penalti tonto, pero un penalti bastante clásico que suele suceder. El tema es que en el momento del partido en el que estás y cómo te condiciona el resultado, porque ya después de ese penalti el partido prácticamente se acaba, no tienes tiempo para poder hacer nada más, pues oye, es un penalti que al final te acaba quitando los 3 puntos. Por eso para mí, dentro de que ha habido bastantes pifias esta jornada, la pifia más importante creo que es la que comete Daley Blind, haciendo ese penalti que le da
ese golito y ese empate al Celta y que no le permita al Girona sacar sus 3 primeros puntos de la temporada. Así que esos han sido los destacados para bien o para mal de esta jornada número 4. Ese es el once ideal de la jornada 4 de la Liga Sport 25-26, a falta todavía de un partido, ¿vale? Puede que algún jugador de Español o Mallorca se acabe colando por su buena actuación esta noche, pero como digo, a falta de ese partido, este es el mejor 11 de la semana que he diseñado yo. Vamos con un 4-2-3-1, sin ningún invento ni nada extraño. Empezamos bajo palos con Sergio Herrera. Creo que ha sido una jornada que han destacado bastantes porteros y me ha costado elegir. Creo que estuvo muy bien Sivera, creo que estuvo también muy bien, Matthew Ryan con el Levante. Me gustó también lo de Gazzaniga o lo de Radu en ese Celta Girona. Bueno, creo que puede ser una posición debatible. Yo finalmente me quedo con Sergio Herrera. Ya sabéis que yo soy bastante fan de Sergio Herrera, es un portero que me gusta especialmente. Así que bueno, entre tanto donde elegir, finalmente me he quedado con él. En el lateral derecho me he quedado con Marcos Llorente. Es verdad que a nivel defensivo tampoco me gustó demasiado, pero a nivel ofensivo sí que estuvo mejor. Sobre todo creo que se entendió bastante bien con ese tándem Coque-Barrios en el centro del campo. Y además da la asistencia de ese segundo gol del Atlético de Madrid, en el gol de Nico González. Por lo tanto, creo que el mejor lateral derecho de esta jornada, o el más destacado, ha sido Marcos Llorente. Vamos a la pareja de centrales, bastante mainstream, la verdad. Aquí no hay nada demasiado novedoso. El primero de ellos, he tenido alguna duda más con este, pero finalmente lo he acabado incluyendo, Eder Militao. En un partido donde Dean Huijsen acabó saliendo expulsado, creo que Eder Militao tuvo que ser el líder de esa defensa y yo creo que personalmente estuvo bastante bien. El Madrid tuvo que sufrir bastante en la segunda parte y convivir cerquita de Thibaut Courtois. Y a mí ahí Eder Militao me gustó bastante. Así que bueno, buenas noticias para el Real Madrid tener esta versión de Eder Militao. Y el que para mí tenía que estar claro esta semana a su lado es Pau Cubarsí. Sí, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, pareja de centrales, pero creo que son los que más me han gustado esta jornada. A mí el partido de Pau Cubarsí me encantó. Me gustó también mucho el inicio de Eric García, pero creo que Eric García cometió luego algún error, mientras que Pau Cubarsí su partido fue a más. Por supuesto participa en el primer gol también del Fútbol Club Barcelona, así que bueno, me gustó bastante el partido de Pau Cubarsí y aquí lo he tenido bastante claro. Y cerramos la defensa en el lateral izquierdo con Abel Bretones de Club Atlético Osasuna. Me gustó mucho el partido de Abel Bretones como carrilero, no paró de subir la banda durante todo el encuentro y es verdad que finalmente no se fue ni con gol ni con asistencia, pero sí que generó ocasiones como para poder conseguirlo. No sé, me pareció un partido bastante completo, me gustó, así que me quedo con él en el sector izquierdo. Vamos al centro del campo, donde lo he tenido más o menos claro con este doble mediocentro. Un doble mediocentro bastante creativo. El primero de ellos, ya hemos hablado de él, Luis Milla. No hay ningún tipo de debate ni de discusión. Al final el Getafe gana ante el Oviedo porque Luis Milla pone 2 balones increíbles a balón parado. Así que 2 asistencias. Por cierto, Luis Milla es el máximo asistente de la liga ahora mismo, que no lo he comentado antes, con 4 asistencias en 4 partidos. Así que se merece esta aparición, que por cierto, repite, ya tiene un por 2. Es la primera vez en esta sección que veis ahí un por 2 al lado del futbolista, pero es que Luis Milla ya apareció en una de las 3 jornadas anteriores. A su lado, no sé si va a ser polémico o no, pero ya lo he comentado antes en el tapado de la jornada. A mí me gustó más el partido de Coque que el de Pablo Barrios. Sí, Pablo Barrios puede estar aquí sin ningún tipo de problema, marcó el primer gol del Atlético de Madrid, pero es que a mí me gustó mucho más lo de Coque. Lo he mencionado anteriormente, a mí el partido de Coque me encantó. Me gustó en general la dupla que acabaron formando, pero creo que una buena versión del Atlético de Madrid no la podemos entender ante el Villarreal sin la figura de su capitán, sin la figura de Coque. Nos vamos ya a la zona de media puntas. Van a derecha. Hay que decir que no ha habido grandes extremos esta jornada, Ha habido... O sea, los que están en el 11 han hecho un gran partido, pero tampoco creo que haya habido muchísimo donde elegir. De hecho, en banda derecha empieza con un jugador que fue suplente, pero claro, al final su equipo acabó goleando y él marcó 2 goles. Hablamos de Rafinha. Bueno, ha tardado 4 jornadas en aparecer. El año pasado fue el jugador que más apareció. Bueno, esta vez jornada 4, como digo, fue suplente, pero entró en el descanso ante el Valencia y bueno, marcó 2 goles, incluso creo que pudo haber marcado alguno más. Quizá en alguna ocasión se quiso lucir demasiado, pero al final por esos 2 goles creo que condicionan también mucho el partido y Rafinha tiene que estar. Vamos en la media punta con otro repetidor, y es que está empezando muy bien la temporada en el Real Madrid el señor Arda Güler.
Aquí a Giorgio le gustará bastante, supongo, porque oye, muy buen arranque de temporada de Arda Güler, a veces jugando un pelín más atrás, a veces jugando un pelín más adelantado. Creo que ayer, por ejemplo, bueno, realmente fue antes de ayer el partido ante la Real Sociedad, en un equipo donde estaba jugando Dani Ceballos pudo bajar un poquito más su posición a ser el organizador. Eso le permite a Arda Güler, creo que jugar un pelín más arriba, le permite juntarse más a Kylian Mbappé, y el entendimiento de Arda Güler y Mbappé me parece que está siendo muy positivo. Así que, además, volvió a marcar un golito, me quedo con él. Y tranquilos, que si lo he puesto como MVP es porque está en el 11, solo que lo he puesto que de banda izquierda, bueno, pues para que Güler y él puedan compaginar, ¿vale? Quería meter a los dos y bueno, la forma de incluirlos creo que es poniendo a Fermín pues un poco caído a banda izquierda. De hecho, Fermín acabó la segunda parte jugando también caído a banda izquierda, así que bueno, creo que encajan los dos en el 11 sin ningún tipo de problema. Fermín tiene que estar, ya he dicho que es el MVP de la jornada, así que poco más. De Fermín hemos hablado ya bastante. Y bueno, si antes hemos dicho que Arda Güler está a un gran nivel, está siendo el mejor del Real Madrid, como decía Giorgio, junto con Kylian Mbappé, que también repite segunda aparición de la temporada. Qué decir de Mbappé, volvió a marcar, es el máximo goleador de la liga con 4 goles, lo mismo que he dicho de Luis Milla antes en clave de asistencias, pues Mbappé de cara a portería, y también repite con esa segunda aparición. Ya empiezan los repetidores en estos 11 de la temporada: Luis Milla, Arda Güler, Mbappé, primeros jugadores que tienen ya ese por 2 y que seguirán sumando, por supuesto, si siguen estando a este grandísimo nivel. Y es que para mí Mbappé tenía que estar. Es verdad que Lewandowski marcó 2 goles, Mbappé solamente 1, a Mbappé fueron gol y asistencia, pero los 2 goles de Lewandowski son ya con el 4-0, partido ya estaba un tanto intrascendente. Así que a mí me parece que el partido es mejor, no solo por los goles, sino es que me encantó el partido que hizo Kylian. Luego, como técnico, a ver, voy a premiar la goleada de la jornada, lo de Hansi Flick. Una mencioncita, aquí habría que hacerle al Deportivo Alavés con esa victoria en San Mamés por parte del Chacho Coudet, que creo que compitió bastante bien en el partido ante el Athletic Club, y esos 3 puntos en San Mamés son muy complicados. Así que al Chacho Coudet habría que hacer una mención, porque a nivel coral creo que su equipo estuvo bastante bien, y él estuvo también bastante bien con los cambios, siendo bastante atrevido. Pero como al final el Barça creo que ha sido el equipo más redondo de la jornada con ese 6-0, Hansi Flick teniendo que rotar a varios de sus jugadores entre el parón de selecciones, las lesiones y demás, pues oye, sacó la mejor versión de su equipo esta temporada, así que por eso me quedo con el entrenador alemán. Y por último, como siempre, os dejo por ahí alguna mencioncita en el banquillo, que hicieron un buen partido, se podían haber colado en el 11, pero bueno, ya sabéis que no entran todos. Ya he mencionado que ha habido buenos porteros esta jornada, como por ejemplo Sivera, entre otros tantos. Lo de Pablo Barrios, que seguramente mucha gente en sus 11 pondría Pablo Barrios, pero para mí tiene que estar ese Coque Luis Milla. Moncayola, muy buen partido de John Moncayola en Club Atlético Osasuna, la verdad. También dio la asistencia de uno de los 2 goles. Qué decir de Pedri, pero es que Pedri siempre está bien, así que bueno, al menos una mención. Carlos Álvarez, que también me gustó mucho su partido con el Levante, sobre todo su primera parte. Y luego 2 jugadores que volvieron a marcar, como son Rafa Mir o Etayón. Tampoco pudieron ganar su equipo finalmente, pero me han vuelto a gustar los dos bastante. Bueno, distintas opciones, pero no pueden entrar en este 11 conformado por Sergio Herrera bajo palos, defensa para Marco Llorente, Eder Militao, Pau Cubarsí, Abel Bretones, centro del campo para Luis Milla Coque, media punta Rafinha, Arda Güler, Fermín, en punta Kylian Mbappé, dirigidos por Hans-Dieter Flick. Este es mi 11 ideal de la jornada 4 de la Liga, y con esto finalizamos el post de esta jornada.